Buen día a todos nuestros oyentes de Palabras para una Vida Abundante. Que el día de hoy sea Dios bendiciendo enormemente la vida de cada uno de ustedes. Y estamos muy agradecidos porque estar vivos, haber amanecido hoy y contar con la vida es poder contar con la expresión más clara de la misericordia y el amor de Dios para con cada uno de nosotros, y en especial es la confirmación de que Dios tiene planes con la vida nuestra y nos da una nueva oportunidad para perfeccionarlos en este día. Estamos en este espacio entendiendo que necesitamos la claridad de las razones de Él para dirigir nuestra experiencia existencial y para saber por dónde es que Él como siervos quiere orientar la vida nuestra. Por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión alrededor del proceso de la obediencia en un creyente. Y quiero empezar diciendo que aprender a obedecer es un proceso, y es un proceso creciente en la vida de todo creyente. Y ese proceso tiene un punto de inicio, y ese punto de inicio lo podríamos llamar como la obediencia por obligación. Es ese tipo de obediencia que se da cuando la persona, por su falta de madurez, debe recibir las órdenes o las normas de una manera muy específica, de una manera muy clara y muy concreta para poder obedecerla. En este punto la persona todavía no tiene, precisamente por su estructura, una capacidad de relación profunda con aquel que da la norma, y entonces está obligado a obedecer lo que se le pide o lo que se le dice. Y este proceso este punto nosotros lo encontramos en la experiencia del pueblo de Israel, cuando en Éxodo capítulo número 20 el pueblo recibe precisamente los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos son formas muy concretas de el amor de Dios, empezar a crear espacios de protección y de seguridad para un pueblo, dándoles el territorio donde ellos pudieran crecer y donde ellos pudieran ir desarrollando su vida en una forma segura y en una forma válida. Sin embargo, ese no era el único interés de Dios, porque el interés de Dios era que el pueblo, aprendiendo la norma, obedeciendo esa norma, pudiera descubrir que había un ser o que ellos, cerca de ellos, había un ser que los amaba y que estaba interesado en que ellos se relacionaran con Él. Entonces el objetivo de esa norma era hacer que el pueblo se acercara a Dios, lo conociera. Sin embargo, esto no lo interpretó el pueblo de Israel, como muchas veces no lo interpretamos nosotros como creyentes. Puede ser que usted en su proceso de vida cristiana lleve poco tiempo o lleve mucho tiempo, y todo lo que tal vez ha podido descubrir de Dios es el ajustarse a dejar de hacer cosas, o el hacer cosas aún cumplir con un culto, buscando el favor de Dios, pero no descubriendo que el interés más grande que Dios tiene es que usted se relacione con Él continuamente. Una persona podría pasar toda su experiencia de vida cristiana en este territorio si no está dispuesto y si no empieza a crecer una vocación hacia la madurez. Y yo lo invito a que en esta mañana, a lo largo de la reflexión, usted vaya haciendo la pregunta, se haga la pregunta a usted mismo de ¿en qué etapa del proceso de obediencia está mi vida? ¿Y hacia dónde debo desarrollar mi estructura de obediencia?
Pues bien, la idea entonces es que la persona en esa primera etapa que se ve obligada a obedecer, que ve la norma como casi una imposición, pues cuando aprende a obedecer esa norma y a medida que va madurando su estructura, porque la obediencia válida a la norma y en especial la disposición para acercarse afectivamente al ser que establece la norma, en este caso Dios, entonces lo va llevando a una segunda etapa en el desarrollo de esa obediencia, y es que empieza a crecer en la persona el interés por obedecer a Dios. Ya no es simplemente necesario que me impongan lo que tengo que hacer, sino que en mí empieza a surgir un interés auténtico por obedecer y por hacer las cosas como Dios me dice, o más aún, el interés por permitir que Dios haga en mi vida lo que Él quiera hacer. Sin embargo, en este punto la persona descubre que tiene una limitante, pero ya no es la limitante por el interés de obedecer, sino porque descubre que es la estructura de su propia vida la que hace que no pueda ajustarse correctamente o de manera ideal a lo que se le está pidiendo. Y en este punto entonces el creyente empieza a descubrir que son sus esquemas mentales, que son sus sistemas afectivos, que son sus sistemas de la vida, los manejos que hace de la existencia, que es todo eso que ha aprendido a lo largo de su proceso de crianza y de formación, lo que le impide precisamente alcanzar de manera ideal esa obediencia. ¿Qué es eso lo que no le permite acercarse lo suficiente a Dios? Y entonces allí empieza en ese creyente un proceso que es un proceso muy especial, porque surge la necesidad de renunciar a esos esquemas que son su impedimento para acercarse a Dios. Y entonces empieza el creyente a ver la necesidad de vivir procesos de arrepentimiento y auténtica conversión. Él quiere obedecer a Dios, pero descubre que no le alcanza solo con querer, porque necesita renunciar a todo aquello que a lo largo de la vida aprendió y adquirió y se convirtió en un obstáculo para poder acercarse ahora a Dios. Y entonces allí el creyente, sostenido en las razones de Dios, el creyente sostenido en las verdades de Dios y por el poder de Dios actuando en la vida de él, empieza a crecer y puede descubrir el siguiente paso o el siguiente nivel en ese proceso de obediencia. Y es que diría en esta mañana en la reflexión que el tercer paso como punto culminante de ese proceso es que el creyente, usando los recursos del poder de Dios y sostenido en sus razones, crece a una obediencia por amor. Y quiero que allí leamos en un texto que encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 6. En el versículo 4 y en el versículo número 5, leeré la versión latinoamericana, dice: Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Después de la experiencia del cautiverio en Babilonia, el texto de Deuteronomio es un texto que se escribe posterior a esta experiencia. Los israelitas reinterpretaron su experiencia y en esa reinterpretación descubrieron que la salvación de sus vidas estaba en la obediencia,
pero no en cualquier tipo de obediencia, sino en la obediencia por amor. Ellos descubrieron que más importante que cumplir con los mandamientos es poder tener una relación con Dios. Y se propusieron alcanzar o lograr que el pueblo amara a Dios, porque si el pueblo ama a Dios, el pueblo logrará cumplir con todo lo que Dios le pide o con todo lo que Dios quiera hacer. Así entonces el amor a Dios se convirtió en la norma suprema para la vida y para todas las demás relaciones, como debe ser para nosotros. El punto culminante de un auténtico creyente es aprender a obedecer, porque ese Dios se ha metido tanto en su existencia, en su corazón, en su mente, en la vida de ese ser humano, que el amor a Él lo lleva a moverse en todos los territorios de la vida, porque no quiere alejarse de Él. Porque es que el creyente descubre que cuando Dios está cerca, la vida se percibe de una manera diferente. Si Dios está cerca, o mejor aún, digámoslo de esta forma, si yo me hago consciente de que Dios está cerca y busco por todos los medios mantenerme cercano a Él, todo lo demás estará garantizado para mi vida. Hermanos míos, Dios no está interesado en que nosotros hagamos cosas para que Él se sienta agradado o se sienta contento. Dios no está interesado en que nosotros le hagamos una religión simplemente porque Él necesite nuestro culto. Dios está interesado en que nosotros lo conozcamos a Él. Y en ese conocerlo a Él, su cercanía nos inspire tanto que lleguemos a amarlo. Y que en ese amor a Él nosotros podamos mover toda nuestra existencia alrededor de ese amor. Eso fue lo que aprendió el hombre Jesús. El hombre Jesús, nuestro Señor, aprendió a amar a Dios desde muy temprano en su vida. Y muchas de las decisiones que Él tomó y muchas de las cosas a las que Él renunció las hizo por mantener una estructura de vida que le garantizara estar siempre lo más cerca posible de su Dios, porque lo amaba a Él. Y esa es la invitación, hermanos míos, o es alrededor de esta reflexión que en esta mañana yo quiero invitarlo a que usted examine en qué proceso está o en qué etapa de este proceso está la vida suya. Que si usted se descubre en esta mañana como alguien que hasta este punto de su vida cristiana ha obedecido a Dios en el interés o en la búsqueda de las cosas de Dios, que empiece a verse motivado a descubrir que más grande que lo que Dios da es ese ser, y que usted tiene la oportunidad de relacionarse con Él de manera íntima y de manera cercana. Que si tal vez usted está en ese punto de la vida cristiana donde en usted ha surgido el interés y ha aparecido la disposición de acercarse, de buscar a Dios con su corazón, pero usted está descubriendo que hay muy fuertes impedimentos por su crianza, por su formación, que le impiden esa cercanía, yo lo animo en esta mañana a que se sostenga en las razones de Dios, a que busque la iglesia como ese territorio que le va a dar las fuerzas y que lo va a sustentar en esos momentos de lucha que van a ser difíciles, pero que no dude por un momento
en que lo que usted está haciendo tiene mucho sentido porque usted encontró la gran razón de ser de su existencia. Conviértase, transfórmese, renuncie a lo que sea necesario renunciar, suelte lo que sea necesario soltar para mantenerse cerca a ese Dios. Y que si en usted la obediencia a Dios hoy es en el interés de un amor, yo le invito entonces a que cada vez, hermano mío, haga de ese amor una experiencia más creciente, es decir, perfeccione la estructura de su vida para que no simplemente usted haga la voluntad de Dios, sino para que pueda llegar un momento en que Dios a través de la vida suya pueda hacer todo lo que Él quiera, pueda usarlo de la manera en que Él desea hacerlo, y que cada vez sus acciones, sus pensamientos, sus motivaciones estén en la búsqueda de la honra y la grandeza de ese ser. Que usted se convierta en un instrumento cada vez más perfecto en las manos de Dios, y que el amor o esa obediencia por amor sea el territorio donde Dios a través de su vida se pueda manifestar a este mundo. Y que todos juntos, hermanos míos, podamos crecer y ayudarnos a crecer en este proceso de obediencia hacia el amor. Me gustaría en esta mañana orar, pedir a Dios claridad de la ubicación de su vida en este territorio, o pedir fuerzas si las necesita, o pedir ánimo. Y sobre todo, hermanos míos, pidámosle a Dios que nos ayude a seguir creciendo en este proceso de aprender a obedecer a Él por amor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por este espacio y este tiempo que tú nos regalas de manera especial, y que alrededor de tu palabra inspiras en nuestra vida y en nuestra mente razones tan profundas. Aquí estamos, Señor, cada uno de nosotros haciendo una reflexión, Señor, sobre el estado de obediencia de la vida nuestra. Ayúdanos, Dios, y permite que cada vez tu pueblo pueda crecer, pueda madurar la estructura de su propia vida, Señor. Danos ojos para ver con claridad. Abre nuestro entendimiento, Señor, para mirarnos a nosotros mismos, para examinar nuestras vidas desde lo profundo y descubrir dónde están, Señor, esos tropiezos, dónde están esas limitantes, y que quienes estén de pronto en un proceso más creciente, Señor, nos ayuden y ayudemos unos a otros, Señor, en el desarrollo de esta madurez. Que tu iglesia, Señor, se convierta en ese territorio de hombres y mujeres que con todo su ser se disponen a obedecerte, Señor, que te aman a ti, que en esa disposición de amor entregan sus vidas a esta causa tuya, y abren, Señor, con toda disposición su ser para que tú te puedas expresar. Eso fue lo que vimos en nuestro Señor Jesús, y es ahora, Señor, lo que queremos y estamos buscando aprender a hacer. Ayúdanos, Dios mío, obra de acuerdo a la necesidad que hay en cada uno de mis hermanos en este momento. Tú los estás escuchando y sabes, Señor, lo que quieres y lo que puedes hacer en la vida de cada uno de ellos. Obra conforme a tu buena voluntad, Dios mío, te lo pido, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos míos, un feliz día y a crecer en la obediencia.